Hola, ¿qué tal? De esta manera empezamos un video que ha de analizar otro video de Word Prophet, que es un extranjero, parece un norteamericano o un inglés, más pareciera inglés, que habla de la Biblia Reina Valera de forma muy despectiva, elevando el valor de su Biblia inglesa, la King James. Y vamos a analizar sus argumentos y vamos a rebatir también sus argumentos, porque sus argumentos provienen de doctrinas, provienen de teologías que no son verdad. ¿Qué tal si le escuchamos brevemente para poder entrar al tema central y dónde está el problema que queremos ver en esta ocasión? Escuchemos. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6, en versículo 11. Dice Pablo: mirad qué larga carta os he escrito de mi mano. Okay. Recuerda eso. Vamos a Gálatas 5, aquí en el 1960 y 6. Así vamos el capítulo 6. Okay. En versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Okay. La palabra de Dios no dice eso. Pablo no escribió eso, y esa es parte de una doctrina que enseñan las iglesias protestantes, que por supuesto que Pablo supuestamente era ciego o tuvo un problema con sus ojos y Dios no quiso sanarle. Eso es una doctrina de demonios, es una mentira. Y esa sentencia, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, es una mentira, que Pablo no dijo eso. Pablo no escribió con letras más grandes que normal para que estaba ciego y no pudo ver correctamente. Eso es un fábula, y la Biblia no dice eso. La Biblia correctamente traducida dice: mirad qué larga carta os he escrito de mi mano. Y eso es lo que dice en inglés también: you see how large a letter I have written to you with my own hand. Bien, el argumento que plantea posteriormente no vamos a tomarlo en cuenta en este momento. Él está sosteniendo que la versión inglesa, King James, traduce correctamente cuando dice que con cuán large letras los escribo. Y según él, large debe traducirse como extensas. Palabras extensas o una carta grande, larga, de distancia y de extensión, ¿verdad? Y eso contradice a la Biblia Reina Valera 1960, donde dice: mirad con cuán grandes letras. Está hablando del tamaño de las letras. El large, según él, es distancia, o sea, extensión. Y la Biblia nuestra en español dice tamaño de las letras. ¿Por qué es importante esto? Porque si hay un error en nuestra Biblia, entonces tenemos que ir a la inglesa para corregir esta. Ese es un típico concepto rugmanita que surgió en los Estados Unidos, que dice que la Biblia inglesa es mejor que incluso sus originales, y que todas las Biblias deben ser traducidas con esta Biblia inglesa. Vamos a demostrar ahora que está equivocado, y vamos a ir a un elemento muy simple, y vamos al inglés. ¿Qué les parece? En el inglés, solamente la palabra large que vamos a poner en el traductor, y en cualquier otro traductor, large
No es largo como nosotros pensaríamos, porque en español pareciera que large debe ser largo o distancia, ¿no? Tamaño de extensión, pero no es así. La palabra que corresponde a large es grande. Y hay muchos otros sinónimos. Es un adjetivo además, no es un sustantivo. El adjetivo large se puede traducir como gran, como grande, como amplio, como extenso también, como numeroso, ¿verdad? Voluminoso, abultado, principal, mayúsculo. Más bien con grande. Está relacionado más bien con grande. Ahora, él no menciona lo siguiente, que no es la única palabra que se usa en inglés para este versículo. Que hay una Biblia que se llama la Biblia de Lamsa. Lamsa NT es una Biblia producto de una traducción de una versión siríaca y samaritana. Vamos a ir en esta versión a Gálatas 6:11 igualmente, y vamos a darnos con la sorpresa que este traductor o este grupo de especialistas no dicen en inglés large, sino dicen long. Ok, dice, mira cuán long yo les escribo, ¿no? En esta ocasión. Y si vamos al mismo traductor, vamos a ver qué palabra, qué significa long. ¿Qué diferencia entre long y large? Bueno, long sí significa largo. Eso sí es lo que el comentarista está diciendo. Bueno, vamos a poner large aquí abajo, y efectivamente large es grande, lo que dice la Reina Valera 60. Pero la Biblia esta, que es una Biblia siríaca, que no es una Biblia confiable, se llama Peshitta, traduce como long. Ellos sí usan el término extenso, tratando de contradecir a la clásica expresión de todas las Biblias. Vamos a comparar a ver qué dicen otras Biblias. Miren, todas las Biblias, como 50 que tengo aquí, dice la Fuente Rabía, en Gálatas 6:11, no es 6:1, debería ser 6:11. Perdonen ustedes, vamos a retornar a la Reina Valera 60 y nos vamos a marcar 6:11. Y ahí nos vamos a la Lamsa NT. Y de ahí nos vamos a comparar. Todas las versiones dicen grandes letras. Ausejo dice letras tan grandes. La Biblia BAD es, ahora les diré qué cosa es. Mira, de mi propio puño y letra les escribo con letras bien grandes esta palabrita, esta partecita. Una versión amplificada dice que large letters, porque en inglés large significa grande. La Biblia de Jerusalén dice con letras tan grandes. La Biblia Jerusalén 3 dice con letras tan grandes. La Jerusalén es la Biblia popular de crítica de la Iglesia Católica. La Biblia latinoamericana del 95 dice con tan grandes letras estoy escribiéndole. Estos símbolos no sé qué significa, pero son Biblias. Fíjese que les escribo con letras bien grandes. Otras Biblias dicen tan grandes letras. La Boari también dice lo mismo. Miren con cuán grandes letras os escribo. Esta también dice letras grandes. Esta versión, que parece que es una versión hebrea, dice les escribo de mi propia mano. Y fíjate que les escribo con letras grandes.
Mis palabras de despedida, mi firma está hecha con grandes letras. Ahora les explico también eso. Dios habla hoy, dice con letras grandes, en España dicen con letras grandes, la EUNSA, letras grandes, incluso la bizantina, que es el ancestro del Receptus, de los textos mayoritarios, dice cuán grandes letras, vean, cuán grandes a ustedes letras escribo, esta parte, de mi propia mano. ¿Qué está diciendo Pablo? Que todo lo demás no lo escribí yo, sino que lo escribió un secretario mío, y ahora vamos a ver cómo es esto. Y esta partecita, esta firma es mi mano, que la escribió grande. ¿Por qué? Porque tengo alguna dificultad. No lo dice, pero se sobreentiende. El texto crítico que usan todos los comentaristas y los especialistas, la INA 27, que significa la Nestlé Alan Lang, versión 27, no sé si está en la 28 ya, dice, vean cuán grandes a ustedes letras. Dice la versión crítica, dice grandes letras. La interlineal utiliza la misma palabra, pignosis, creo que es pignosis, sí, vamos a buscarlo. Esta es la 4080, la H4080, ahora la vamos a ver. La Westcott and Hort, que fue la principal adaptadora o compiladora de los textos vaticanos y de egipcios, dice también, vean cuán grandes a ustedes letras. Es lo mismo. Yo escribí esta parte con mi mano, con grandes letras. No dice que escribí toda la carta extensa con mi mano. Este es el texto original, este es el texto básico de los manuscritos que usa la crítica textual. Si ellos usan eso, ya no hay nada más que discutirles, ¿no? Nuestra Biblia dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. La Jeremías, antigua, dice grandes letras. La Juneman, que es una adaptación de la Septuaginta para el Nuevo Testamento, que no existe, ve con cuán grandes letras les escribo de mi mano. La King James versión, eso sí, dice Jesse ha large a letter. Large es la palabra que usa la King James versión. Esta es una versión inglesa que hizo el rey Jacobo en los Estados Unidos en 1611, me parece, y que dice large. Pero hemos visto que large no es largo, que es grande. Escribí con letras grandes con mi propia mano, Al-Mahan, y lo mismo, es el mismo concepto. Ahora veamos el griego, el texto griego. Dice large, G 4080, la misma que utilizan los críticos, como Westcott and Hort, por ejemplo, utiliza 4080. Entonces, la versión inglesa está usando la misma palabra griega, que es pelikos. Esta palabra griega, pelikos, significa, miren lo que significa, ahí está. Ustedes pueden verlo. Strong dijo que era una palabra cuantitativa. Cuantitativa significa de cuán grande es. Cuenta. Cuantitativo significa tamaño o también extensión, pero la base del contexto nos habla de tamaño, o figuradamente dignidad también enorme, cuán grande. No está hablando de extensión, está hablando de tamaño, como un rey es grande. Taggi, el especialista Taggi, también dice, está más abajo que Strong, dice qué grande, qué grandioso. La palabra pelikos significa grande para él.
El diccionario Vine, que se pronuncia Vine, dice pelikos también y significa cuán grande. ¿Cómo de grande es? Indicando magnitud. Magnitud es el tamaño, si es chico o grande. No está diciendo longitud, que es lo que habla este misionero, que se supone sabe mucho. El diccionario Swanson, que es finalmente el que vamos a consultar, también dice pelikos. Cuán grande es físicamente y cuán importante. Se puede aplicar a los dos conceptos. Una persona que es un pelikos, es un rey o un general, que es grande, no es extenso, es grande. Si seguimos, vemos la lanza NT, que es una versión peshita, que es una versión no confiable. A ellos sí dicen long, a letter. Long sí significa extenso. Eso lo hemos visto, lo acabamos de ver. Si quieren se lo muestro en el inglés. Long significa largo, que es lo que está diciendo el comentarista. Pero en la Biblia inglesa King James usa large, que significa grande. Entonces yo no le voy a enseñar a un gringo inglés, ¿verdad? Él debe saber lo que está leyendo. Y si sigo las Biblias modernas, NBI por ejemplo, miren que les escribo de mi puño y letra, esta parte con letras bien grandes, no dice extensas. La PDT, la Biblia de todos, les escribo con mi puño y letra, miren, con grandes letras. Sí hay una versión que es española que escribe larga. Dice la Reina Valera 1865. Estamos hablando de la versión de Casiodoro de Reina. El primer traductor español es que fue un ex sacerdote católico. Y él, tal vez por un criterio incompleto, dice largo. Miren qué larga carta les escribo con mi mano. Y el comentarista dice, esta es una buena Biblia. Pues no, llegó luego Cipriano de Valera y corrigió aquella palabra y puso tamaño grande. En lugar de palabras largas, dijo texto corto y grande, que es lo que vemos en la versión 60. Cuán grandes letras les escribo. Si uno les leo también la 95, dice lo mismo. La Reina Valera actualizada también, y con cuán grandes letras. Todo el mundo. Miren, esta RBG es la Reina Valera Gómez, que es una versión sirviente de Chick Publications, que es Rugmanita también, y que sostienen que la Biblia inglesa es superior a todas, y por lo tanto este doctor Gómez ha traducido directamente de la King James al español, y se supone que debió poner en su traducción extenso, pero miren lo que dice, miren cuán grandes letras os he escrito de mi propia mano. Grande, es letra grande. Eso contradice. Este señor traduce literalmente errores que les voy a mostrar dentro de breves instantes de la King James. Y en este caso no lo hace. ¿Por qué? Porque no encuentra fundamento en el texto griego, que les voy a volver a mostrar. Otra Biblia que podríamos ver sería esta, que es la versión de 1909. Mirad con cuán grandes letras. A partir de Cipriano de Valera ya se dice grandes. El único que dijo es en la versión del oso, la primera traducción de Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina dice largo o extenso. Pero después todas las Biblias dicen grandes letras, salvo la Peshita y la King James. Y esta versión, la primera traducción al castellano. Todos hablan de que esta versión también dice que larga carta, pero a veces son documentos poco confiables. La TLA la escribieron 200 especialistas en teología y Biblia, y dicen así, esta parte, es importante esto,
Yo no confío en esta versión, pero en este caso, miren lo que dice y me agrada. Esta partecita, esta parte que estoy escribiendo, la escribí yo mismo. Lo demás no lo escribí yo. ¿Por qué? Tenía alguna imposibilidad el apóstol. Tal vez estaba encadenado y tal vez estaba enfermo, como él mismo dice. Y ahora lo demuestro. Fíjense que les escribo con letras bien grandes. ¿Por qué escribiría él una despedida con letras grandes? Y solamente la despedida, porque había algún impedimento, ¿verdad? Él tenía sus amanuenses, sus traductores, sus escritores, como lo demuestro ahora mismo. Les voy a mostrar, ¿ya? En Romanos 16:22 dice Tercio, yo Tercio, que escribí la epístola que está escribiendo Pablo, significa que la epístola no la escribió Pablo en Roma, la epístola a los romanos, la dictó. Os saludo en el Señor. O sea, yo Tercio, escribí toda la epístola, toda, y les saludo en el Señor. Luego sigue hablando Pablo y antes también. Os saluda Gayo, hospedador mío de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Están terminando la carta de Romanos. Y dice, la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Pero más adelante Pablo se vuelve a despedir. Y eso indica que Tercio estaba copiando y ya no podía borrar. El que escribió fue Tercio. Era una práctica muy común en el estilo del apóstol Pablo. Se dice que hizo lo mismo con las epístolas de primera, segunda de Timoteo y Tito, que las escribió algún amanuense, algún secretario que escribió incluso con su propia caligrafía y su propia gramática y estilo literario. Eso no lo vamos a ver ahora. Pero vamos a ver por qué se dice que Pablo no podía. Dice así en Gálatas 4:15: ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. El apóstol Pablo está diciéndoles a los mismos Gálatas: cuando fui a ustedes, me amaban tanto, me estimaban tanto, que si hubieran podido, si hubieran sacado los ojos para dármelos, porque yo no puedo ver, o no puedo ver muy bien. ¿Y de dónde podría haberle venido esta enfermedad? ¿Saben de dónde? De un apedreamiento que sufrió. Ahora se los muestro. Está en la parte más alta. Dice así. Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud para que maltraten a Pablo, y habiendo apedreado a Pablo, mire, apedrearon a Pablo. Apedrear significa lanzarle piedras, pedazos de ladrillo, rocas sin forma. Bueno, ladrillos no había en ese tiempo, estoy poniendo un ejemplo que sería semejante. Piedras rudas, no redonditas. Le arrastraron fuera de la ciudad porque pensaban que estaba muerto. El apóstol Pablo estaba herido, sangrante, posiblemente con la cara llena de heridas. Algunos dicen dos cosas: que fue en esta ocasión que las heridas y los males que tuvo en la cara, en los ojos, le iniciaron por las pedradas que recibió, porque pensaban que estaba muerto, estaba desmayado, y le seguían apedreando y se fueron, lo dejaron ahí, pero Dios lo levantó. Otros dicen que en este instante realmente Pablo murió, no hay sustento para esto, y que en ese momento es cuando Dios lo arrebató al tercer cielo para mostrarle la explicación del Evangelio. Puede ser, pero no es seguro. Lo que sí es seguro es que pensaban que estaba muerto porque lo habían apedreado, y su cara seguramente habría quedado afectada por aquel apedreamiento. Significa esto que no es extraño entonces que se diga que Pablo tenía alguna enfermedad. Eso es normal. Y voy a seguir leyendo para que ustedes se den cuenta. Gálatas
4:13, el mismo libro de Gálatas. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio. Está indicando el apóstol Pablo que estaba enfermo en Gálatas. No sé qué es lo que lee este señor erudito de otro país. Antes los gringos eran pues genios para nosotros en la Biblia, ahora resultan ser poco eficaces en la interpretación de la palabra de Dios y ofenden a nuestra Biblia y a nuestra cultura, porque creen que su Biblia inglesa tiene que ser mejor que la nuestra y es igual que la nuestra. Les voy a demostrar con la Biblia misma que es idéntica y que sus errores no las saben explicar ellos. Me las preguntan a mí, ¿por qué? Porque ellos no tienen respuestas. Él estaba enfermo en Gálatas cuando visitó y les dijo, ustedes si hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Entonces esa enfermedad tenía que ver algo con sus ojos. ¿De dónde salió eso? Posiblemente del apedreamiento o de una enfermedad. Podría ser cataratas o podría ser algún malestar en la vista de algún tipo que no nos ha explicado. Sigue diciendo en 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Recordemos que antes de esto está diciendo que tiene un aguijón en su cuerpo, un emisario del diablo que venía a bofetearlo diariamente, que le hacía sufrir porque le causaba un malestar en el cuerpo. No dice en qué parte, pero definitivamente él tenía un aguijón que Dios no se lo quitó. En mi carne, dice. Un mensajero de Satanás que me abofetee todos los días. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. De que Pablo tenía una enfermedad, Es un hecho bíblico. Se puede probar de esta manera y de muchas otras maneras. Bien, este verso lo voy a dejar para explicar un problema que hay en la versión King James y que ellos no saben explicar y que parece decir que la King James tiene errores y no los tiene. Es tan confiable como la Reina Valera que nosotros usamos. Volvemos entonces al texto. Estaremos en la versión 60 y dice, mirad con cuán grandes letras les escribo esta parte, cita de mi propia mano. No dice quién escribió esta carta. Pero definitivamente el texto de esta carta no es muy grande, tiene 6 capítulos, por lo tanto no era una carta larga, era una carta cortita, de capítulos chiquitos. Y la salutación inicial de Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Está hablando a su estilo. Pablo era muy expresivo, le daba sentido a lo que decía. Y todos los hermanos que están conmigo aquí, a las iglesias de Galacia, a los Gálatas, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pues estas palabras no las está escribiendo Pablo con su mano, las está escribiendo un amanuense que es un secretario, un traductor, un transcriptor, que está escribiendo. ¿Qué quiere decir Pablo? Gracia y paz, dices, ¿no? Sí. Sean a vosotros, Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Algo más, Pablo? Sí. Y él, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Pablo estaba declarando con su boca mientras el escritor estaba escribiendo. ¿Quién era este escritor? No lo sabemos, pero lo cierto es que Pablo dice en el capítulo 6:11, casi al final, mirad con cuán grandes letras les escribo esta partecita de mi propia mano. Es como decir, yo lo firmo para que todo lo que está escrito sea constado como mío. Deje constancia que es mío. Es como una especie de declaración notarial. Yo escribí esta carta no con mi propia mano, tal vez estaba Lucas escribiéndola, pero para que sepan que yo la escribí, voy a anotar con mucha dificultad mi firma. Pablo, con letras grandazas, tal vez su apellido, o Saulo, o el nombre que ustedes quieran. Estos argumentos pues son difíciles de probar. Ahora voy a ir a la King James.
este concepto, este criterio de que la Biblia inglesa es superior a la Reina Valera es superficial, inexacta y abusiva. Es una doctrina ruckmanita, que es de un teólogo norteamericano llamado Ruckman, y dejó una herencia perjudicial en los Estados Unidos, que la Biblia King James, la Biblia inglesa, es superior a todas las Biblias, incluso al Receptus, y que debe corregir al Receptus, al Scrivener, y debe corregir a todas las Biblias del mundo. Eso es una barbaridad, eso no es verdad. En todo caso deberíamos usar también la Reina Valera 60, porque es igualmente de buena. Las dos Biblias, la King James inglesa y la Reina Valera, desde 1900 hasta la fecha, desde el origen, han evangelizado al mundo. Los millones de cristianos que hay en el mundo se han salvado por la lectura de estas dos versiones. Más que la alemana de Lutero, más que la Biblia que hizo Calvino o que hizo cualquier otro especialista. La King James y la Reina Valera son las dos Biblias que Dios ha usado más en el mundo que ninguna otra. Entonces, si quisiéramos usar alguna Biblia especialmente destinada al mundo, serían las dos. Usemos la King James y la Reina Valera como Biblias auténticas y santas, puras, la palabra de Dios, no solo la gringa, la Reina Valera también. Y les demuestro algo, un problema que hay. ¿Ya? Vamos a irnos a este texto, voy a verlo, en Job 39:9. Nos vamos a ir en nuestra herramienta que ustedes están viendo que estoy usando, y por eso es que lo hago con mucha más facilidad. 39, Job 39, el versículo 9. Sus amigos están juzgando a Job porque está enfermo y le dicen: ¿tú quién crees que eres? ¿No? ¿Tú piensas que puedes dominar a la naturaleza o que puedes hacer algo que Dios hizo, a la ballena, al monstruo aquel que tiene piel como de hierro y habla incluso de un animal que bota fuego por la boca? No sé si sea mala en traducción, pero eso no lo dejamos para después. Dice así en Job 39:9, en la versión Reina y Valera 60. Revisión de 1960. ¿Acaso querrá el búfalo servirte a ti? Miren lo que dice la versión nuestra, búfalo, dice. ¿O quedar en tu pesebre? ¿Acaso querrá el búfalo tranquilamente quedarse encerrado en tu establo? No, es un animal muy rebelde y tiene cuernos enormes. ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Harás acaso una unión entre dos búfalos para que aren tu tierra suavemente como dos bueyes con su atadura al cuello? Tú labrarás la tierra de tu valle con ellos en pos de ti. ¿Te obedecerá el búfalo o aquella bestia de gran tamaño? El detalle está en lo siguiente. Vamos a ir a la King James, la versión inglesa, que está aquí, perdón. La King James sin griego, 39:9, dice así: Will the unicorn be willing to serve thee? Dice lo mismo. ¿Es que acaso el unicornio te servirá a ti de buey para que ares tu tierra? Y el problema viene aquí. ¿De dónde sacaron los traductores de la King James el término unicornio? ¿Saben qué cosa es el unicornio? El unicornio es un animal mitológico que tiene un solo cuerno. Acá tengo el artículo que escribí en una ocasión para Facebook y que satisfizo a muchos. Unicornios en la Biblia inglesa. Este es el unicornio. Es un caballo que tiene un cuerno
y que es producto de la imaginación y de la fantasía de los cuentos para los niños. No existe este animal. No hay en el diccionario ninguna expresión natural para unicornio. El unicornio es, según el diccionario, un animal mitológico inexistente. Entonces se equivoca la Biblia inglesa King James. ¿Y saben qué dicen los americanos para explicar este conflicto? Que este animal existía y que se extinguió. Pues eso es una explicación infantil. En todo caso debería haber algún resto óseo en la tierra de un caballo con un cuerno en la cabeza, y no lo hay. No se ha encontrado ninguno, porque no es una explicación lógica, ni científica, ni siquiera correcta. Lo que realmente está diciendo el texto es esto. ¿Acaso querrá el unicornio, este animal poderoso, servirte como buey? ¿Cómo se llama este animal? Él tiene un solo cuerno, tiene un solo cuerno. El rinoceronte, perdone. El rinoceronte, aunque es mencionado el búfalo en la versión castellana, es posible aplicarlo al búfalo, al rinoceronte. ¿Saben por qué? Porque el original dice efectivamente un ser que tiene un solo cuerno y que es poderoso. En la King James, la versión de 1769, dice, y el actual también dice, o creo que la han corregido, no estoy muy seguro, dice wild unicorn, unicorn. Insiste en la palabra unicornio. Y Reina Valera Gómez, que es la servil traductora de la versión inglesa para tratar de demostrar que la Biblia inglesa es superior a todas, traduce unicornio. ¿Querrá el unicornio servirte a ti? Ahí sí que comete un tremendo error, porque el original no dice unicornio. Se los voy a mostrar en la Biblia. La Reina Valera de 60, en Job 39:9, usando el hebreo, dice así: querrá él, esta es la palabra hebrea, el H7214, que se puede traducir como búfalo, o tal vez como rinoceronte. ¿Servirte? ¿Como un buey? ¿Quién te crees tú, Job? ¿Piensas que el mundo se va a adaptar a ti? Eso es lo que dicen ellos. Ahora, nosotros diríamos, la NBI, que es una Biblia hecha por ricos y muy inteligentes, en Job 39:9, ¿qué dice? ¿Crees tú que el toro salvaje se prestará a servirte? Está muy bien traducido. Está muy bien traducido, aunque podría haber dicho el búfalo salvaje. La palabra H7214 que vemos en el original, que es ren, significa toro salvaje o búfalo. Lo vamos a ver en la Biblia. ¿Qué les parece? 39:9, lo marcamos para que pueda ser resaltado, y nos vamos al griego. Querrá el 7214. El ren o rein es un toro salvaje, un búfalo, toro salvaje. El multiléxico de Chávez también dice toro salvaje. Chávez es el diccionario más importante de hebreo que podemos consultar, y dice un toro salvaje. Strong dice toro salvaje. ¿Y de dónde sacaron ellos que el Receptus dice unicornio? En ninguna parte dice unicornio. Ninguna de las Biblias nuestras dice unicornio, pero ellos sí.
Si nos vamos otra vez al documento, yo voy a seguir explicando. El unicornio es un caballo con un cuerno en la frente y que no existe en la realidad, sino que es una fantasía de la mitología griega. Pero unicornio significa simplemente animal de un solo cuerno, o un cuerno fuerte, o cuernos fuertes, grandes y brutales, salvajes. Y es un argumento de la crítica textual para criticar, para hacer daño a la Biblia King James en este caso. Y de la alta crítica contra la Biblia, que no es un tema importante, ni se aproxima a la verdad siquiera, porque han encontrado que hasta la Biblia más crítica dice lo mismo. Los originales Receptus y la Biblia hebraica y la traducción al castellano, la Reina Valera, no mencionan en ningún lugar la palabra unicornio, pero la Biblia gringa King James sí. Aunque me parece haber visto digitalmente una Biblia en español antigua que es una traducción rara, que sí dice unicornio, porque seguro la tradujeron en Estados Unidos del inglés y como éramos pues un montón de indígenas aquí, nos mandaron esa Biblia, ¿no? Que no es un principio de la Reina Valera. Si vemos el original en hebreo se notará que eso es imposible. No es posible que exista la palabra unicornio ni en el hebreo, ni en el texto inglés, ni en el texto castellano, pero en el texto inglés sí dice unicornio. En ese y otros versículos se dice en hebreo la palabra reem o reim, que inevitablemente se debe traducir o se traduce como toro o búfalo salvaje. Es imposible que signifique unicornio de fantasía. Recordemos que es la palabra de Dios y Dios no se equivoca. Dios no nos mentiría. Las únicas Biblias que traducen unicornio real o figuradamente son la Vulgata Latina, de donde la sacó la King James, de la Vulgata Latina. Y una versión así antigua de la Biblia inglesa King James tomó esa palabra que la tradujo de la Vulgata Latina. Cosas que le acusan a la Reina Valera 60, que tomó mucho de la Vulgata, pues la Biblia inglesa también, y la usó mal en este caso, y sin corregirla todavía, y siguen ahí con que es unicornio. Y dicen que el unicornio existió, que se extinguió, pero no es así. No dice unicornio, dice monstruo, animal salvaje de un solo cuerno. Se señala como referencia a la versión RBG o Reina Valera Gómez para mostrar el error ruckmanista. Este es el problema de esta traducción literal y fanática de Cheap Publications de la Biblia inglesa King James. Si usamos el concepto figuradamente, es posible que nos explique la razón de esta traducción inglesa, porque un unicornio es un animal con un cuerno y cualquier animal con un cuerno se puede usar en esta figura. Y es que unicornio no se refiere a este caballo mitológico, sino que se puede referir a otros animales que tienen un cuerno o dos, como el búfalo, que son brutalmente fuertes, con un solo cuerno, como el rinoceronte, por ejemplo, que definitivamente es el que se acerca más a la descripción de los amigos de Job. Y otros que son robustos y tienen un solo cuerno, y que coincide con el texto que dice, tú podrás hacer que te sirva como un buey este enorme e indomable animal con cuernos. Así sería la traducción, y es mi colaboración, mi participación, mi interpretación. Porque unicornio significa eso, animal robusto de un cuerno o con cuernos prominentes como el búfalo. Nota aclaratoria. El comentario prejuicioso de un experto en discos que me objetó con esta pregunta me dijo, explícame, porque la Biblia dice unicornio, y yo tuve que investigar esto. Aclaro que este resumen no es copia y pega de algún artículo de Wikipedia ni de ningún sitio, sino que es un real resumen e interpretación de razones que realiza mi persona, que he sacado de diversos lugares y que se ajusta a la verdad, Fernando Méndez. Bien, de esta manera entonces destrozamos o aniquilamos o anulamos el concepto, la idea que este hombre tiene. Vamos a poner su título para que lo puedan identificar, y dice así:
¿qué Biblia en español podemos usar? ¿Qué Biblia es la mejor? La Reina Valera contemporánea, la Biblia Reina Valera 60, la Biblia NBI, o la Biblia de la traducción del lenguaje actual. No, la King James gringa es la mejor, dice él, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fiel al original. Mentira, he probado que no. Así que The Word Prophet, te equivocaste. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo. Voy a cerrar la grabación y voy a hacerle su carátula y su cierre.